favor, señora, susurró Grace con la voz quebrándose en mitad de la frase. Solo es un bebé. Cassandra no se detuvo. Sus dedos se cerraron con más fuerza alrededor del bracito de Michael y el brazalete de diamantes tintineó suavemente, un sonido demasiado delicado para lo que estaba sucediendo. El bebé ya ni siquiera lloraba, solo miraba al techo con los ojos muy abiertos, la boca entreabierta en un silencio que no debería existir en ningún niño. Grace sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Le temblaban tanto las manos que tuvo que sujetarlas entre sí para no derrumbarse allí mismo. «Grace», dijo Cassandra, volviéndose lentamente, con esa calma gélida que hacía que el aire pareciera más pesado. Soltó al bebé y se alisó el vestido blanco como si nada hubiera pasado. «¿Has visto algo?» Grace abrió la boca, pero no le salió ningún sonido. Todo su cuerpo le gritaba que corriera, que cogiera a Michael y saliera de esa casa, que llamara a alguien, que hiciera algo. Pero la voz de Cassandra cortó el aire antes de que pudiera pensar, porque en esta casa la lealtad se paga mejor que la honestidad. ¿Entiendes lo que te digo? Grace bajó la mirada y asintió. Sintió que la bilis le subía por la garganta. Cassandra pasó junto a ella, dejando un rastro de perfume caro mezclado con algo que olía a peligro, y Grace se quedó sola en la habitación con el bebé. Se arrodilló junto a la cuna y cogió a Michael en brazos, apretándolo contra su pecho como si pudiera protegerlo de todo lo que había sucedido y de todo lo que estaba por venir. «La tía Grace no dejará que te pase nada», murmuró, pero las palabras le sonaron huecas incluso a ella misma. 3 semanas antes, Grace ni siquiera sabía que ese lugar existía. Vivía en un apartamento del tamaño de un armario, en el 4º piso de un edificio sin ascensor, donde el olor a frito se pegaba a las paredes y las peleas de los vecinos se prolongaban hasta la madrugada. Se despertaba todos los días a las 5 de la mañana, se duchaba con agua fría porque la resistencia se había quemado hacía meses y se ponía el mismo uniforme azul marino que ya estaba descolorido en las costuras. Antes de salir, siempre se detenía frente a la foto de su madre colgada al lado de la puerta. La mujer del retrato sonreía sosteniendo un pastel de cumpleaños, pero esa versión de ella ya no existía. Ahora, la madre de Grace no recordaba su propio nombre. No recordaba a Grace. El teléfono vibraba todas las semanas con el mismo aviso: Hospital San Lucas, cobro. Grace dejó de contestar. Sabía exactamente lo que le dirían. Su madre necesitaba más sesiones. El seguro no lo cubría. El plazo había vencido, y Grace no tenía cómo pagar. Trabajar como niñera nunca había sido el plan. Grace quería ser abogada. Pasó noches estudiando sola después de abandonar la universidad en 2º año, cuando se le acabó el dinero. Llevaba un libro gastado de Derecho Constitucional en el bolso. Lo leía en los descansos, en las salas de espera, en los autobuses. Marcaba frases con un bolígrafo rojo. Soñaba despierta con tribunales, con causas justas, con una vida en la que sus palabras tuvieran peso. Pero los sueños no pagaban las facturas del hospital. La vacante en la mansión de los Harrington surgió de una recomendación apresurada. La agencia llamó un lunes. La mujer al otro lado de la línea hablaba rápido, como si tuviera prisa por cubrir el puesto. «Es una familia de alto nivel, bebé de 8 meses, buen sueldo, empiezas mañana». Grace ni siquiera preguntó detalles, solo dijo que sí. Tenía que decir que sí. El primer día, cuando se abrió la verja de hierro y vio la extensión de la propiedad, sintió un nudo en el pecho. La casa era blanca, moderna, rodeada de jardines impecables y una piscina que reflejaba el cielo como un espejo roto. En el interior el silencio era diferente. No era paz, era control. Cada mueble parecía colocado con precisión quirúrgica. Cada superficie brillaba como si nunca hubiera sido tocada. Grace caminó lentamente por los pasillos de mármol, sintiendo que el sonido de sus propios pasos resonaba demasiado alto. Cassandra la recibió en la entrada. Vestido blanco, tacones finos, pelo recogido en un moño perfecto. Miró a Grace de arriba abajo, como quien evalúa la calidad de un objeto antes de decidir si vale la pena comprarlo. «Tú debes de ser la nueva niñera», dijo sin sonreír. «Michael está en su habitación».
Llora mucho. Espero que puedas manejarlo mejor que la última. Grace solo asintió. Cassandra le entregó una lista de reglas mecanografiada en papel con membrete, horarios, rutinas, prohibiciones. Al final de la página, una frase subrayada. La discreción es parte del contrato. Grace subió las escaleras agarrando la lista con fuerza. Cuando abrió la puerta de la habitación, vio la cuna en el centro. Michael estaba tumbado boca arriba, con los ojos muy abiertos, demasiado quieto para un bebé de esa edad. Se acercó lentamente y lo cogió en brazos. Era ligero, frágil. Sus deditos se cerraron alrededor de su pulgar y Grace sintió que algo se rompía dentro de ella. Ese bebé no lloraba porque estaba acostumbrado a que no le escucharan. Las semanas pasaron lentamente, como una espesa niebla. Grace se despertaba antes del amanecer y se acostaba después de medianoche. Cassandra rara vez tocaba a Michael. Cuando lo hacía, era con una rigidez que hacía que el niño contrajera todo el cuerpo, como si supiera instintivamente que aquellas manos no eran seguras. Alexander, el padre, era una presencia fantasmal. Aparecía en reuniones relámpago, firmaba papeles, viajaba. Grace lo veía quizás 2 veces por semana, siempre con traje, siempre con prisa, siempre cargando con el peso de un hombre que huía de algo que no podía nombrar. Y entonces llegó esa noche. La noche en que Grace oyó el llanto ahogado, seguido de un silencio que cortó el aire. La noche en que empujó la puerta y vio la verdad que ya sospechaba, pero que nunca había presenciado con tanta claridad. La noche en que todo comenzó. Grace no durmió esa noche. Se sentó en la estrecha cama de la habitación del servicio, con la espalda apoyada contra la fría pared, mirando sus manos como si pertenecieran a otra persona. Las marcas de los dedos de Cassandra aún estaban impresas en la fina piel de Michael. Ella las había visto, las había tocado. No era imaginación, no era exageración, era real, y ahora Grace lo llevaba dentro del pecho como una piedra que no cabía. La mañana llegó lentamente. El sol entró por la ventana con una claridad cruel, iluminando cada rincón de esa pequeña habitación donde Grace fingía que su vida todavía tenía sentido. Se cambió en silencio, se recogió el pelo, bajó las escaleras de servicio y entró en la cocina antes de que llegara ningún otro empleado. Necesitaba ver a Michael. Necesitaba asegurarse de que todavía respiraba. Cuando abrió la puerta de la habitación, el bebé estaba despierto, mirando el móvil que giraba sobre la cuna. Grace se acercó y él sonrió. Una pequeña sonrisa, desdentada, llena de confianza. Eso rompió algo dentro de ella. Lo cogió en brazos, sintió su peso cálido contra su pecho y susurró: «Te protegeré, te lo prometo». Pero mientras lo decía, la voz de Cassandra resonaba en su cabeza. La lealtad se paga mejor que la honestidad. Grace cerró los ojos. ¿Cuánto valía la vida de un bebé? ¿Cuánto valía la suya? Fue esa tarde cuando todo cambió de verdad. Alexander había salido a una reunión. Cassandra estaba en la sala de estar, hojeando una revista de moda, con sus uñas perfectas golpeando el papel. Grace estaba en la habitación con Michael, cambiándole el pañal, cuando oyó pasos que se acercaban. Cassandra entró sin llamar. Llevaba un biberón en la mano. «Tiene que tomarlo ahora», dijo, extendiendo el objeto a Grace. Grace miró el biberón. La leche estaba turbia. No tenía el color adecuado. Había algo diferente en la consistencia, pequeñas partículas suspendidas en el líquido que no deberían estar allí. Se le revolvió el estómago. «Lo siento, señora», dijo Grace lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «pero creo que la leche está en mal estado. ¿Puedo prepararle otra?» Cassandra ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. «¿En mal estado?» «Sí, señora. Mire, tiene estas...» Grace señaló las partículas. «Grace», la interrumpió Cassandra con voz baja y firme, «¿me está cuestionando?» El ambiente se volvió tenso. Grace sintió que le aceleraba el pulso. «No, señora. Solo me preocupa el bebé». Cassandra dio un paso adelante. «Tu función no es preocuparte. Tu función es obedecer. Ahora dale ese biberón». Grace miró a Michael, que extendía sus manitas hacia el biberón,
sin saber lo que había en él, sin saber que eso podría hacerle daño. Grace apretó el biberón entre los dedos. Sintió que el plástico cedía bajo la presión. Pensó en su madre hospitalizada. Pensó en las facturas. Pensó en la lista de reglas con la frase subrayada: «La discreción es parte del contrato». «No puedo», dijo Grace, y su propia voz sonó distante, como si viniera de otro lugar. Cassandra se quedó inmóvil por un segundo. Luego sonrió. Una sonrisa fría, calculada. «¿No puedes?» «No, señora. No puedo dárselo». Cassandra cogió el biberón lentamente y lo dejó sobre la cómoda. Luego se volvió hacia Grace con una calma aterradora. «¿Sabes cuántas chicas como tú han pasado por esta casa, Grace? 12. Todas creían saber más que yo. Todas se marcharon sin referencias, sin un centavo más. Algunas ni siquiera consiguieron otro trabajo después». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran hondo. «¿Quieres ser la 13ª?» Grace tragó saliva. Le temblaban las manos. «Solo quiero que él esté bien, y yo quiero que entiendas cuál es tu lugar». Cassandra se dirigió hacia la puerta, se detuvo y miró hacia atrás. «Mañana tienes libre. Aprovecha ese tiempo para pensar si quieres seguir trabajando aquí, porque la próxima vez que me cuestiones, no habrá conversación. Habrá despido, y te garantizo personalmente que ninguna agencia de esta ciudad te volverá a contratar». La puerta se cerró. Grace se quedó sola con Michael en brazos. Él empezó a llorar, un llanto agudo que rompía el silencio. Ella se sentó en el suelo, apoyó la cabeza en la pared y dejó que las lágrimas cayeran. ¿Cómo había llegado hasta allí? ¿Cómo podía ser real una elección entre su propia supervivencia y la vida de un niño? Esa noche, Grace no pudo comer. Subió a la habitación de la empleada. Cerró la puerta con llave y abrió el libro de Derecho Constitucional que llevaba meses con ella. Hojeó las páginas marcadas, leyó los pasajes subrayados sobre la justicia, sobre la protección de los vulnerables, sobre el deber moral de actuar. Luego cogió el móvil. Le temblaban las manos cuando escribió en el buscador: «Cómo denunciar el abuso infantil de forma anónima». Las páginas se cargaron lentamente. Números de denuncia. Procedimientos. Pruebas necesarias. Grace lo leyó todo 2 veces. Luego borró el historial. Guardó el móvil. Se acostó de lado, abrazando la almohada, y por primera vez desde que había entrado en esa casa, sintió que algo diferente crecía dentro de ella. Ya no era solo miedo, era determinación. Si esta historia te ha enganchado hasta aquí, suscríbete al canal. Lo que viene a continuación te dejará boquiabierto y no te lo querrás perder. Grace se despertó con la vibración de su celular. Eran las 3 de la madrugada. El nombre que aparecía en la pantalla hizo que su corazón se acelerara. Hospital São Lucas. Contestó con las manos temblorosas. «¿Señorita Grace?» La voz al otro lado era firme, profesional. «Su madre ha tenido una crisis durante la madrugada. Necesitamos autorización para continuar con el tratamiento. Sin el pago, tendremos que trasladarla al sector público». Grace cerró los ojos. «¿Cuánto tiempo tengo?» 48 horas. La llamada terminó. Grace se quedó sentada en la cama, mirando el techo agrietado de la habitación del servicio. 48 horas. 2 días para conseguir el dinero que no tenía. 2 días para elegir entre la vida de su madre y la vida de Michael. Se apretó las manos contra la cara e intentó no gritar. Cuando bajó a la cocina esa mañana, el ambiente era diferente. Alexander había regresado antes de lo previsto de su viaje. Estaba sentado a la mesa, tomando café y leyendo informes en su tableta. Grace sintió que una chispa de esperanza se encendía en su pecho. Quizás si conseguía hablar con él a solas, si le enseñaba lo que había visto, si se lo explicaba con calma. «Buenos días, Grace», dijo sin levantar la vista. «Buenos días, señor». Ella dudó, luego dio un paso adelante. «¿Puedo hablar con usted? ¿En privado?» Alexander finalmente la miró. Había cansancio en sus ojos, pero también algo parecido a la amabilidad. «Claro». «¿Qué pasa?» Grace abrió la boca, pero antes de que pudiera decir nada, Cassandra entró en la cocina. Vestido azul claro, pelo suelto,
sonrisa perfectamente ensayada. Se acercó a Alexander por detrás, le puso las manos en los hombros y le besó la coronilla. «Buenos días, amor», murmuró. Luego miró a Grace. «Grace, estaba pensando. Has estado trabajando mucho. ¿Qué tal si te tomas el día libre hoy? Yo me ocuparé de Michael». A Grace se le heló la sangre. «No hace falta, señora. Estoy bien». «Insisto». Cassandra sonrió, pero sus ojos decían otra cosa. Decían, «No vas a estorbar». Alexander asintió distraídamente. «Es una buena idea. Pareces agotada, Grace. Descansa un poco». Grace quería gritar que no podía descansar, que Michael no estaba seguro, que esa mujer ocultaba algo terrible. Pero las palabras no le salían. Solo asintió y subió a su habitación. Cerró la puerta con llave. Se sentó en el suelo e intentó pensar. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo concreto. Algo que Alexander no pudiera ignorar. Entonces, se acordó del viejo móvil que guardaba en el cajón. Lo había comprado en una tienda de segunda mano hacía meses, pero nunca lo había usado. Quizás podría dejarlo escondido en la habitación de Michael, grabando. Si Cassandra hacía algo, Grace tendría la prueba. Encendió el dispositivo, ajustó la cámara al modo silencioso y lo escondió en el bolsillo. Esa tarde, mientras Cassandra estaba en el spa y Alexander encerrado en la oficina, en interminables videollamadas, Grace entró en la habitación del bebé. Michael dormía tranquilo, con los deditos cerrados en pequeños puños. Colocó el móvil detrás de un peluche en la estantería, con la cámara apuntando hacia la cuna. Luego susurró una rápida oración, algo que su madre solía decir cuando Grace era niña. «Dios proteja a los inocentes». La noche llegó lentamente. Grace fingió estar descansando en la habitación del servicio, pero mantuvo la puerta entreabierta, con el oído atento a cualquier sonido. Hacia las 10, oyó pasos en el pasillo. Cassandra. Grace esperó unos minutos, luego salió de la habitación y caminó de puntillas hasta la puerta de la habitación de Michael. A través de la rendija, vio a Cassandra de pie junto a la cuna. Sostenía algo en las manos, un frasco pequeño. Grace contuvo la respiración. Cassandra destapó el frasco, vertió unas gotas en un gotero y se inclinó sobre Michael. Grace no pudo contenerse. Empujó la puerta. «¡No!». Cassandra se dio la vuelta, sobresaltada. El gotero cayó al suelo. Durante un segundo, las dos se quedaron quietas, mirándose la una a la otra. Entonces Cassandra sonrió. Esa sonrisa de siempre, tranquila, calculada, mortal. «Grace», dijo suavemente, «no deberías estar aquí». «¿Qué estabas haciendo?», preguntó Grace, con la voz más alta de lo que pretendía. «Cuidando al bebé, estaba inquieto». «Solo es un calmante natural». «Mentira». Grace dio un paso adelante. «Lo vi. Vi lo que hiciste ayer. Vi las marcas. Sé lo que estás haciendo». Cassandra ladeó la cabeza y entrecerró los ojos. «¿Crees que alguien te va a creer? ¿Una empleada desesperada por dinero contra la prometida de un multimillonario?». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran como cuchillos. «Sé lo de tu madre, Grace. Sé que está en el hospital. Sé que tienes deudas. ¿Cuánto crees que vale tu silencio?». Grace sintió que le fallaban las piernas. «¿Estás intentando comprarme?». «Estoy intentando ayudarte». Cassandra cogió el bolso que estaba sobre la cómoda y sacó un sobre grueso. 50.000, en efectivo. Suficiente para pagar el tratamiento de tu madre y aún te sobraría. Todo lo que tienes que hacer es salir de esta casa mañana por la mañana y no volver nunca más». Grace miró el sobre. Luego miró a Michael, que seguía durmiendo, ajeno a todo. Le temblaban las manos. 50.000, la salvación de su madre, la libertad, la oportunidad de empezar de nuevo, pero también la traición de un niño indefenso. «¿Y bien?», preguntó Cassandra extendiendo el sobre. «¿Qué eliges?». Grace respiró hondo y, por primera vez en su vida, supo exactamente lo que tenía que hacer. «¿Qué harías tú en su lugar? Déjalo aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saber qué piensas». Grace no cogió el sobre.
Cassandra frunció el ceño, confundida. ¿No lo entiendes? Esto lo resuelve todo. Tu madre vive. Tú sales de aquí sin problemas. Todos ganan. Todos menos él, dijo Grace mirando a Michael. Cassandra dio un paso adelante, con la paciencia empezando a agotarse. ¿Te crees una heroína? ¿Crees que alguien te lo va a agradecer? Alexander no te va a creer. Nadie lo hará. Grace respiró hondo. Entonces haré que me crean. Antes de que Cassandra pudiera reaccionar, Grace se dio la vuelta y corrió hacia el pasillo. «¡Señor Alexander!», gritó con la voz resonando por toda la mansión. «¡Señor Alexander, por favor!». Cassandra corrió tras ella. «Grace, no seas idiota». La puerta del despacho se abrió. Alexander apareció en lo alto de la escalera, con gafas, camisa arrugada y expresión irritada. «¿Qué está pasando aquí?». Grace subió los escalones de dos en dos, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «Señor, por favor, tiene que ver algo. Ahora mismo». Cassandra llegó justo detrás, con voz suave y controlada. «Alex, cariño, lo siento. Grace está teniendo un día difícil. Su madre está mal, está confundida». Alexander miró a una y luego a la otra. «Grace, ¿qué quieres mostrarme?». Grace respiró hondo. «Puse un móvil en la habitación del bebé, grabando. Vi a tu prometida intentando darle algo a Michael. Algo que no debía. Y ahora tengo pruebas». El silencio que se produjo fue ensordecedor. Alexander miró a Cassandra. «¿Es eso cierto?». Cassandra soltó una breve carcajada incrédula. «¿Hablas en serio? ¿Vas a creer la palabra de una empleada en contra de la mía?». «No te pido que creas en mi palabra», dijo Grace con voz firme. «Te pido que veas el vídeo». Alexander bajó las escaleras lentamente. Pasó junto a Cassandra sin mirarla y se dirigió a la habitación de Michael. Grace lo siguió. Cassandra también, pero ahora su rostro estaba diferente, más pálido, más tenso. Grace cogió el móvil escondido detrás del peluche. Le temblaban las manos mientras buscaba el archivo. Lo encontró. Pulsó play. La pequeña pantalla mostraba a Cassandra entrando en la habitación, acercándose a la cuna, sacando el frasco del bolso, abriéndolo, cogiendo el gotero. Alexander se quedó inmóvil, con los ojos pegados a la pantalla. Su respiración se volvió más pesada. Cuando el vídeo llegó a la parte en la que Cassandra sostenía el gotero sobre la cara de Michael, cerró los ojos. «Apágalo», dijo con voz ronca. Grace lo apagó. Alexander se volvió lentamente hacia Cassandra. «¿Qué es eso?». Cassandra abrió la boca. La cerró. Luego sonrió, pero era una sonrisa forzada. «Cariño, puedo explicarlo. No dormía bien. Solo quería ayudarle. Fue solo una vez, lo juro». «No es verdad», dijo Grace en voz baja. «Lo vi antes. Vi las marcas en su brazo. Te vi haciéndole daño». Alexander miró a su hijo en la cuna. Michael dormía tranquilo, ajeno a la tormenta que se desataba a su alrededor. Alexander se arrodilló junto a la cuna y levantó delicadamente el bracito del bebé. Las marcas seguían allí, moradas, amarillentas en los bordes, demasiado pequeñas para ser accidentales. Cuando Alexander se levantó, tenía lágrimas en los ojos. «Vete de mi casa». Cassandra dio un paso atrás. «Alex, por favor». «Vete», gritó, y el sonido resonó por toda la mansión. Cassandra miró a Grace, y en esa mirada había algo que Grace nunca había visto antes. No era ira, era puro miedo. «Lo has destruido todo», susurró Cassandra. «No tienes ni idea de lo que acabas de hacer». «He salvado una vida», respondió Grace con voz quebrada, «y ha sido la decisión más fácil que he tomado nunca». Cassandra salió de la habitación. Sus tacones resonaban con fuerza en el mármol. Cada paso sonaba como una sentencia. La puerta principal se abrió y se cerró con un golpe. Y luego, silencio. Alexander se sentó en la silla junto a la cuna y se cubrió la cara con las manos. Le temblaban los hombros. Grace se quedó parada en la puerta, sin saber si debía quedarse o marcharse. Entonces él habló, sin quitarse las manos de la cara. «Gracias». Grace sintió cómo le brotaban las lágrimas. «Solo hice lo correcto, señor». «No», dijo él, mirándola por fin.
Tenía los ojos rojos, devastados, pero había algo parecido a la gratitud en ellos. Hiciste más que eso. Salvaste a mi hijo, y yo estaba demasiado ciego para verlo. Grace no sabía qué decir, así que se quedó allí en la puerta, sosteniendo su bolso, sintiendo el peso de lo que acababa de hacer. Había elegido la verdad. Había elegido a Michael, y ahora no había vuelta atrás. Esa noche llamaron a la policía. Recogieron el frasco que Cassandra había dejado caer. Solicitaron análisis. Grace prestó declaración con voz firme, mirando a los ojos al investigador. Lo contó todo: las marcas, la leche turbia, las amenazas, el dinero que le ofrecieron. Cuando terminó, el investigador cerró el cuaderno. Hiciste lo correcto. Mucha gente no habría tenido el valor. Grace solo asintió. Valentía era una palabra extraña para describir lo que sentía. No era valentía. Era desesperación convertida en acción. Era amor por un niño que ni siquiera era suyo. Era negarse a vivir con el silencio quemándole por dentro. Si este giro te ha dejado sin aliento, disfruta ahora del vídeo. Historias como esta hay que verlas. Hay que sentirlas. Grace no volvió a la habitación de la criada esa noche. Se quedó sentada en el sofá del salón, envuelta en una manta que Alexander había traído, mirando al vacío. La mansión estaba demasiado silenciosa. El tipo de silencio que viene después de una tormenta, cuando el mundo aún está procesando el daño. No podía dejar de temblar, no por el frío, por algo más profundo, por algo que se había roto dentro de ella y ahora se estaba reorganizando de otra forma. Alexander apareció alrededor de las 3 de la madrugada. Traía 2 tazas de té. Dejó una en la mesita junto a Grace y se sentó en el sillón de enfrente, sosteniendo la otra. Ninguno de los dos bebió. Llamé a mi hermana, dijo después de un largo silencio. Julia. Vive en Greenfield. Vendrá mañana por la mañana para ayudarme con Michael mientras arreglo las cosas. Grace asintió lentamente. ¿Es buena con los niños? Tiene 2 hijos, es profesora. Alexander hizo una pausa, removiendo el té con la cucharilla. Siempre sospechó de Cassandra. Decía que había algo que no cuadraba. No quise hacerle caso. Grace lo miró. Alexander tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Parecía 10 años mayor de lo que era. Señor, usted no tenía por qué saberlo. Sí que lo sabía, dijo con voz ronca, pero no quise verlo. Estaba tan centrado en el trabajo, en cerrar negocios, en mantener todo en marcha, que me olvidé de fijarme en lo que realmente importaba. Levantó la vista hacia Grace. Llevas 3 semanas trabajando aquí. 3. Y has visto lo que yo no he visto en meses. Grace sintió que las lágrimas volvían a brotar. Casi no hice nada. Casi acepté su dinero. Pero no lo aceptaste. Por poco. Alexander se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Grace, necesito preguntarte algo, y puedes ser sincera. Respiró hondo. ¿Tu madre sigue en el hospital? Grace bajó la mirada. Sí. ¿Y tú sigues debiéndole el dinero? Ella asintió. Alexander se quedó en silencio por un momento. Luego se levantó, fue al despacho y volvió con un sobre. A diferencia del que le había ofrecido Cassandra, este era blanco, sencillo, con el nombre de Grace escrito a mano. Lo dejó sobre la mesa de centro. Este es tu pago para los próximos 6 meses, más una bonificación por lo que has hecho. No es un soborno. No es para comprar tu silencio. Es porque te lo mereces, porque salvaste a mi hijo, y porque fui un idiota que no te valoró cuando debía hacerlo. Grace miró el sobre sin tocarlo. Señor, no puedo aceptarlo. Sí que puedes, y lo harás. Alexander cruzó los brazos. Y otra cosa, una vez dijiste que estabas estudiando Derecho, ¿verdad? Grace parpadeó, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Vi el libro en tu bolso. Esbozó una sonrisa cansada. Cuando todo esto se arregle, cuando Michael esté a salvo y yo haya vuelto a encarrilar mi vida, quiero ayudarte a volver a la universidad, si tú quieres. Las lágrimas brotaron sin control. Grace se cubrió el rostro con las manos, con los hombros temblando.
No sabía si era alivio, agotamiento, gratitud, o el peso de todo lo que había cargado sola cayendo de golpe. Alexander no se movió. Solo se quedó allí, dándole espacio para desmoronarse. Cuando Grace finalmente pudo hablar, su voz sonó débil. «Gracias». «No, sí», dijo Alexander suavemente. «Gracias». Se quedaron sentados así hasta que empezó a amanecer. La luz entró por las ventanas poco a poco, dorada y suave, iluminando los rincones de la habitación como si intentara limpiar algo que había estado sucio durante demasiado tiempo. Grace cogió la taza de té, ahora fría, y dio un sorbo de todos modos. Alexander hizo lo mismo. Era extraño, silencioso, pero había algo parecido a la paz allí. Hacia las 7, Michael empezó a llorar. No era un llanto de dolor o miedo. Era el llanto normal de un bebé que se había despertado con hambre. Grace se levantó instintivamente, pero Alexander la detuvo con un gesto. «Déjame ir», dijo. «Tengo que aprender a hacerlo solo». Grace asintió y lo vio subir las escaleras. Oyó su voz, baja y cariñosa, hablando con su hijo. Oyó a Michael reírse, y por primera vez desde que había pisado aquella casa, Grace sintió que tal vez, solo tal vez, las cosas podrían salir bien. Cogió el sobre de la mesa. Lo abrió lentamente. Dentro había más dinero del que había visto en su vida. Pero no fue el dinero lo que la hizo llorar de nuevo. Fue la nota escrita a mano por Alexander. «Para Grace, que me enseñó que el valor no es la ausencia de miedo. Es hacer lo correcto incluso cuando todo está en tu contra. Gracias por salvar a mi hijo. Gracias por salvarme a mí también». Grace dobló la nota con cuidado y la guardó en el bolsillo. Luego miró por la ventana. Afuera, el mundo seguía moviéndose. Los coches pasaban, los pájaros cantaban, la vida continuaba. Pero Grace sabía que ya no era la misma persona que había entrado por esa puerta 3 semanas atrás. Había elegido la verdad, y ahora, por fin, podía respirar. Si esta historia te ha llegado al corazón, considera apoyar el canal con un Super Thanks. Cada gesto fortalece nuestro trabajo y nos ayuda a seguir contando historias que importan. Y si aún no estás suscrito, suscríbete ahora. Tú eres parte de esto. 6 meses después, Grace estaba sentada en un aula de la Universidad Estatal. La profesora hablaba sobre ética jurídica y protección de los vulnerables. Grace tomaba notas, subrayaba frases importantes y levantaba la mano para hacer preguntas. A su lado, en el pupitre, había una pequeña foto. Michael sonriendo, sosteniendo un osito de peluche. En el reverso, escrito a mano por Alexander, «Gracias por enseñarnos lo que realmente importa». La mansión se había vendido. Alexander y Michael ahora vivían en una casa más pequeña y acogedora, cerca de donde Julia vivía con sus hijos. Grace los visitaba los fines de semana. Llevaba libros nuevos para que Michael leyera, que ahora ya podía sentarse solo, y se reía cada vez que veía a Grace entrar por la puerta. Él estiraba sus bracitos y ella lo cogía en brazos, sintiendo cómo su peso aumentaba cada semana, un peso que ahora era solo amor. Cassandra había sido condenada. 6 años de prisión por abuso infantil, intento de soborno y posesión ilegal de sustancias controladas. Grace no asistió al juicio, ya no necesitaba verla. Esa parte de la historia había terminado. Lo que quedaba ahora era la reconstrucción. Y reconstruir, Grace aprendió, era lento. Era pequeño. Era un día a la vez. Su madre seguía en el hospital, pero ahora con el tratamiento adecuado. Grace la visitaba todos los jueves después de clase. A veces, su madre no la reconocía. Otras veces, miraba a Grace y sonreía como si estuviera viendo a su hija por primera vez en años. Y Grace aprendió a recibir cada sonrisa como un regalo, aun sabiendo que no duraría. No todo se había resuelto. No todo se había convertido en un cuento de hadas. Grace todavía se despertaba algunas noches sudando frío, recordando aquella escena en la habitación de Michael. Todavía sentía el peso de la decisión que casi tomó. Todavía cargaba con la culpa de haber dudado, aunque solo fuera por unos segundos. Pero también aprendió algo sobre sí misma. Aprendió que el valor no era no tener miedo. El valor era tener miedo y, aún así, elegir lo correcto. Alexander
se convirtió en un padre presente. Redujo los viajes, contrató ayuda, pero nunca delegó lo que realmente importaba. Era él quien acostaba a Michael. Era él quien cambiaba los pañales, preparaba los biberones, cantaba canciones desafinadas hasta que su hijo se dormía. Y en las noches difíciles, cuando la culpa lo abrumaba, llamaba a Grace. Hablaban durante horas, sobre Michael, sobre el cambio, sobre cómo dos personas que ni siquiera se conocían bien se salvaron mutuamente solo por elegir la verdad. Grace guardaba la nota que Alexander le había escrito al día siguiente del clímax. La leía cada vez que sentía que flaqueaba, cada vez que la universidad le parecía demasiado pesada, cada vez que la vida le parecía imposible. Y la nota le recordaba una cosa. Ya había enfrentado lo imposible y había vencido. Hay algo sobre esta historia que necesito contarte. Quizás hayas llegado hasta aquí porque te has identificado con Grace. Quizás porque tú también has estado en una situación en la que has tenido que elegir entre lo fácil y lo correcto. Quizás porque sabes lo que es cargar con el peso de un secreto, de una injusticia, de algo que nadie más parece ver. Y si es así, quiero que sepas que no estás solo. El valor que tuvo Grace no vino de un lugar especial. Vino del mismo lugar de donde viene el tuyo, del cansancio de permanecer en silencio, del amor por alguien que no puede defenderse por sí mismo, de la negativa a vivir con el peso del silencio quemándote por dentro. No todas las historias tienen un final feliz, pero todas las historias tienen la oportunidad de ser verdaderas. Y a veces, la verdad es lo único que nos queda cuando todo lo demás se derrumba. Grace no se convirtió en una heroína. Se convirtió en quien siempre fue, pero ahora sin miedo a ser vista. Y tal vez eso es lo que más necesitamos al final. No ser perfectos, sino ser reales. No ganar siempre, sino elegir luchar por las cosas que importan. Si has llegado hasta aquí es porque esta historia te ha llegado de alguna manera, y eso significa mucho, muchísimo. Gracias por quedarte, gracias por sentirlo conmigo. Gracias por creer que historias como esta siguen importando. Si quieres continuar este viaje con nosotros, hay otro vídeo esperándote ahora. Otra historia, otra vida, otro pedazo de humanidad que merece ser contado. Haz clic ahí, quédate un poco más. Nos vemos al otro lado y recuerda, tú también tienes una historia. Y también importa. Hasta la próxima.